Un hallazgo inquietante en la entrada de la casa de Nancy Guthrie. Blood, madre de 84 años de Savannah Guthrie, presentadora de Hoy, desapareció la noche del sábado. Mientras las acusaciones aumentan en redes sociales, el sheriff de Pima responde y califica las afirmaciones como falsas. Caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Antes de empezar este episodio de En el Caso, uno de los programas más vistos en YouTube, quiero hablar de nuestro patrocinador, Morgan, el bufete de lesiones personales más grande de Estados Unidos. Bufete con más de 1,000 abogados, que ha recuperado $25,000 millones para más de 500,000 clientes. Recientemente, un cliente en Florida obtuvo $12 millones, aunque la aseguradora solo ofrecía $350,000. En Pensilvania, un cliente obtuvo 26 millones, 40 veces más que la oferta de la aseguradora. Morgan & Morgan facilita luchar por lo que mereces. Puedes iniciar una reclamación desde tu teléfono en forthepeople.com.otc si resultas lesionado. También puedes hacer clic en el enlace de abajo o escanear este código QR en tu pantalla. El sheriff del condado de Pima dice que están tratando de seguir todas las pistas posibles para encontrar a Nancy Guthrie. Han pasado más de 3 días desde su desaparición la noche del sábado. Agentes federales revisan datos celulares y digitales para hallarla. Dijeron que están revisando varios teléfonos celulares, en plural, y no está claro exactamente de quiénes son los teléfonos que están analizando. Ahora, este es un video nuevo que quiero mostrarles, es de News Nation. Y esto es lo que parece: sangre encontrada en los escalones frontales de la casa de Nancy Guthrie cerca de Tucson, Arizona. Pueden ver que parece haber sangre en los escalones frontales. Podrías ver esto y decir que parece ser la cantidad que alguien podría perder si tiene, por ejemplo, una hemorragia nasal grave. Pero el sheriff del condado de Pima no confirma esta información ni si realmente era sangre relacionada con el caso de Nancy Guthrie y lo que pudo haberle pasado. En medio de la noche, entre sábado y domingo, cuando no se presentó en la iglesia. Ahora, el sheriff sí confirma que pudieron encontrar ADN que enviaron a un laboratorio. No dirán qué era ese ADN, si era sangre o no, pero dicen que el ADN sí pertenece a Nancy Guthrie. También falta otra posible evidencia de la casa de Nancy, de la que hablaremos enseguida. Nancy, envía tu página por correo participante villanos, hora de la regla. Cosas tras 22 horas. Presidenta. Nancy tiene presión alta, marcapasos y problemas cardíacos. ¿Qué escuchas ahí? Es el audio recién hallado del despachador cuando salió la alerta de la desaparición de Nancy Guthrie el 1 de febrero. Escuchamos que el despachador mencionó que Nancy Guthrie tiene un marcapasos, presión arterial alta y problemas cardíacos. ¿Recuerdas lo que dijo el sheriff de Pima? Ella es muy aguda mentalmente, pero tiene limitaciones físicas y no podría caminar 50 metros sola, el marcapasos. Eso también es una parte muy clave de esta historia, porque está ayudando a armar la línea de tiempo de cuando Nancy pudo haber sido llevada de su casa. Como recordatorio, el alguacil dijo que Nancy fue llevada contra su voluntad de noche. Dicen que cuando entraron a su casa, se dieron cuenta de que lo que estaban enfrentando era una escena del crimen y que ella no salió de esa casa por su propia voluntad, que alguien debió haber entrado y se la llevó de esa casa. Ahora, Fox News Digital dice que el marcapasos que Nancy Guthrie tenía está sincronizado con su Apple Watch. El reloj seguía en el cargador junto a su cama cuando los agentes llegaron a su casa al día siguiente. También dicen que tienen su teléfono celular, que fue encontrado en su casa, y que el marcapasos, según este informe de Fox News Digital, se sincronizó por última vez con su reloj alrededor de las 2 de la mañana del domingo. Así que esto es lo que sabemos cuando se trata de la última vez que alguien vio a Nancy Guthrie, y eso nos lleva de regreso al sábado por la noche. Las autoridades dicen que fue entre las 9:30 y las 9:45 de la noche cuando Annie,
la hija de Nancy Guthrie y hermana mayor de Savannah Guthrie, dejó a Nancy en su casa después de que cenaron. Nancy ahora vive sola en esta casa al norte de Tucson, Arizona. No sabemos mucho sobre lo que ocurrió después. Agentes acudieron a las 12:15 p.m. del domingo tras la ausencia de Nancy en la iglesia. Ella es muy devota, así que su ausencia el domingo causó gran preocupación. El sheriff informó que la familia de Nancy supo de su desaparición el domingo a las 11 a.m. Creemos que Nancy fue sacada de su casa en contra de su voluntad y eso es lo que sabemos hasta ahora. Así que el sheriff ha estado tratando de no divulgar demasiada información a los medios en los últimos días. Ha habido mucha especulación sobre esta historia. Hay muchos medios de comunicación publicando información de fuentes anónimas a la que las autoridades han tenido que responder. Y una de esas piezas de información que los agentes no han confirmado, pero tampoco han negado, son estas supuestas notas de rescate que fueron enviadas a los medios de comunicación. El martes, TMZ fue el primero en informar que la recibió. Después, otros medios y canales locales de Tucson informaron que también recibieron una nota de rescate por correo electrónico. TMZ informó que recibió la nota el martes por la mañana, en la que se exigía una cantidad considerable de Bitcoin. Millones de dólares en Bitcoin debían ser enviados a una dirección específica de Bitcoin. TMZ dice que pudieron verificar que la dirección de Bitcoin era real. La nota también da una fecha límite para enviar el dinero y según TMZ incluye un si no y no. La oficina del alguacil publicó esto en redes sociales tras los numerosos comentarios sobre las notas de rescate. Estas supuestas notas de rescate que estaban siendo enviadas a los medios de comunicación, y esto es lo que el alguacil tenía que decir al respecto. Cita: estamos al tanto de los informes sobre posibles notas de rescate en la investigación de Nancy Guthrie. Tomamos todas las pistas e información en serio. Todo lo que recibimos va directo a nuestros detectives, coordinados con el FBI. Eso no confirma que las cartas sean legítimas, pero tampoco lo niega. Y luego tienes lo de esta mañana. Hoy informó que las notas de rescate no se confirmaron. TMZ también afirmó que la nota tenía detalles sobre un objeto que es específico de Nancy Guthrie, así que esa es una parte de la historia. Veremos qué surge conforme avance la investigación. Pero quiero regresar a este video que fue grabado por News Nation justo en la entrada de la casa de Nancy Guthrie en Tucson. Ahora se ha señalado que se puede ver este soporte donde iría algo como una cámara timbre ring, pero el dispositivo en sí, la cámara, no está ahí. Y no está claro si esa cámara había sido instalada antes del secuestro o si fue retirada por alguien que potencialmente secuestró a Nancy Guthrie, o era una evidencia retirada por las autoridades. Es interesante que el sheriff no respondiera a esa pregunta cuando se le hizo en una conferencia de prensa. Sheriff, Vimos que falta la cámara del frente de la casa. ¿Cree que el responsable la quitó a propósito? no lo sé, seguimos investigando. Solo quiero decir algo, quienes tienen cámara Ring lo saben. Si ella tuviera una cámara Ring funcionando, tendría una cuenta que graba en esa cámara y luego se envía a la nube. Los agentes aseguran tener el teléfono de Nancy. El FBI analiza varios teléfonos, pero no especifica de quiénes son. En cuanto a lo que está haciendo el FBI, estamos proporcionando el siguiente apoyo. Principalmente es apoyo analítico y técnico de las siguientes maneras. Descargamos y analizamos celulares, obtenemos datos de torres telefónicas, realizamos entrevistas y apoyamos al departamento del sheriff en la investigación. Analizamos esto desde todos los ángulos, pero necesitamos su ayuda. También hay un informe del que sí necesitamos hablar hoy porque está circulando y tiene que ver con un supuesto, entre comillas, principal sospechoso en el caso. Entonces, tienes a la periodista Ashley Banfield en su podcast Drop Dead Serious y, durante la noche entre martes y miércoles, soltó una bomba en este podcast.
Asegura tener una fuente anónima de las fuerzas del orden cercana a la investigación, alguien realmente informado. Y esa fuente le está diciendo que el yerno de Nancy Guthrie es, cito, el principal sospechoso en este caso ahora. Esa fuente supuestamente le dijo a Ashley Banfield que la puerta trasera de la casa de Nancy Guthrie estaba completamente abierta. Recuerda, hay sangre en los escalones de la casa, lo cual la policía no han dado información sobre eso. Y además, la puerta trasera de la casa está completamente abierta. Banfield también dice que, según fuentes, se encontró sangre dentro de la casa. Y además de eso, ella afirma que las autoridades han incautado el vehículo que pertenece a Annie Guthrie, quien es la hermana mayor de Savannah. Recuerda, ella fue la última en ver a Nancy Guthrie, pues la dejó tras la cena del sábado entre 9:30 y 9:45. Ahora, ese vehículo pudo haber sido el último lugar donde se vio a Nancy después de que Annie dejó a su mamá. Así que eso obviamente sería un gran supuesto avance en esta historia, si resulta ser cierto. Contactamos a la oficina del sheriff para confirmar y ellos emitieron un comunicado rechazando esa versión. Criticaban el informe según el departamento. Cito, los investigadores aún no tienen sospechoso ni persona de interés en el caso. Los detectives siguen entrevistando a quienes tuvieron contacto con la señora Guthrie. Los detectives colaboran con la familia Guthrie. Agradecemos la preocupación del público, pero difundir acusaciones no verificadas o información falsa es irresponsable y no ayuda a la investigación. No hay sospechosos ni personas de interés identificadas hasta ahora. Mientras sigue la búsqueda de Nancy Guthrie, Savannah Guthrie no ha aparecido en público, lo cual no sorprende. No la verás en Today en 30 Rock mientras sigue la búsqueda. Y también, según informes, no será parte de la cobertura olímpica de NBC en Italia. Esos juegos comienzan el viernes con la ceremonia de apertura, que ella iba a conducir. Sin embargo, ella compartió en Instagram una poderosa publicación para sus 1.2 millones de seguidores. La imagen decía, por favor, recen. En el pie de foto, Savannah Guthrie escribe, creemos en la oración y en voces unidas en amor y esperanza. Creemos en la bondad, en la humanidad y sobre todo en Él. Gracias por unir sus oraciones a las nuestras por nuestra querida mamá, Nancy, una mujer de convicciones firmes y fiel servidora. Únanse a nuestras oraciones y confíen en que ella será elevada por ellas. Los necesitamos ahora. Él dará perfecta paz a quienes mantienen firme su corazón y confían en el Señor, según Isaías. Por siempre, por todos nosotros, traigan la casa. Savannah Guthrie es una de las figuras más reconocidas en noticias de TV. Conduce The Today Show desde 2012 y creció en Tucson, Arizona. También fue a la universidad en la Universidad de Arizona en Tucson. Ahora tiene 2 hermanos, un hermano y su hermana mayor Annie, ya mencionada. Su papá murió de un ataque al corazón cuando ella era adolescente. Es muy cercana a su mamá y hermana. Ella ha comentado esos lazos públicamente. Ambas estuvieron en el Today Show. Observa esta foto. Esta foto la publicó Savannah en Facebook con su mamá tras la Navidad de este año. Ahora no está claro, tampoco, quién tenía acceso a la casa de Nancy Guthrie. Ella vivía sola, pero considerando los problemas médicos que mencionó el sheriff, ¿tenía cuidadores en casa? ¿Tenía personas que venían y la ayudaban con el trabajo del jardín? La información no es del todo clara. Sabemos que asistía seguido a la iglesia, era muy cercana a su familia y que su hija mayor, Annie, vive en Tucson, y que cenaron la noche antes de que Nancy Guthrie desapareciera. Así que en este momento hay muchas preguntas. El sheriff no está dando mucha información. Él realizó esta conferencia de prensa el miércoles, donde no hubo muchos avances importantes. El sheriff dice que solo responderán a noticias de última hora
si hay otra actualización. El hecho de que, según se informa, hubo señales de entrada forzada en la casa también se ha reportado. Eso sugiere que fue alguien que no vivía ahí, pero eso sería especulación porque no parece que haya mucha información en este momento, al menos confirmada por las autoridades, sobre hacia dónde podrían estar buscando. En esta búsqueda, te preocupa mucho la medicación. El sheriff dice que Nancy necesita esa medicación y que podría ser potencialmente mortal si no la tiene. Es una medicación que, de hecho, el sheriff dijo que podría morir sin ella en 24 horas. Ya superamos ese plazo. En el tercer día de búsqueda, el sheriff mencionó que ella tiene padecimientos físicos. Comentamos la charla en la radio de los despachadores sobre el marcapasos y la presión alta. También es importante señalar lo mentalmente aguda e inteligente que es Nancy Guthrie, según quienes la conocen. Ahora, quiero poner esto en la pantalla. Este es el número al que puedes llamar si estás viendo esto, si tienes alguna información relacionada con Nancy Guthrie y dónde podría estar. Departamento del Sheriff del Condado de Pima. Teléfono 5203-514-900. Nos acompaña para hablar del caso. Investigador privado de defensa criminal. También fundador de Somos lo Esencial, Billy Lane. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime para analizar estas búsquedas. Y en el punto en el que estamos, ¿sabes? Para Nancy Guthrie ya han pasado 3 días, más de 3 días, desde la última vez que fue vista y ha estado desaparecida. ¿Cuáles son algunas de las pruebas que te llaman la atención en este momento sobre dónde podría estar buscando la policía? Creo que el hecho de la escena del crimen, ahí es donde todo comienza, en su casa. La persona tenía acceso o hubo entrada forzada. Según algunos informes, mencionan entrada forzada a la casa. ¿Ella conocía a esa persona y le abrió la puerta? Todas esas pistas se suman. Al haber sangre en la escena, asumimos que probablemente sea de él. Sin embargo, ella pudo herir a su captor, lo que podría ser defensa propia. Son casos muy complejos y eso es lo más importante. El departamento de policía está tratando de mantener la información interna sobre lo que está pasando para poder mantener el caso, ya sabes, dentro de la institución. Así que ellos entienden los hechos, porque a medida que los hechos salen a la luz, entonces todos van a saberlo, así que no sabrán quién está realmente involucrado y quién no. Sí, parece un gran reto para las fuerzas del orden, ya que hay muchos medios cubriendo la historia y diversas fuentes anónimas. Parece que desde dentro de las fuerzas del orden están saliendo y publicando historias, así que el sheriff, ya sabes, está pasando por un momento difícil ahí. La parte de la entrada forzada, si eso es cierto, y hubo entrada forzada, porque si no hubo entrada forzada, podrías ver eso y decir, ok, esto definitivamente es alguien que la conocía, que había estado en la casa, que sabe cómo entrar a la casa. ¿Cómo influye que, según algunos informes, hubo una entrada forzada en la casa? ¿Eso cambia a quién consideras como investigador? Depende de cuán inteligente sea la persona. Puede que él haya creado una escena de entrada forzada para que las autoridades miren fuera de la familia. Son personas que la conocían. Creo que alguien sabía su rutina, ya fuera por vigilancia o por conocerla. Pudo ser alguien no tan cercano para entrar a la casa, quizá un trabajador de la propiedad que conocía quién era ella y su importancia, y se dio cuenta de que esta podría haber sido una situación oportuna para aprovecharla. Sí, y es que hay tantas cosas desconocidas en este momento. Hemos visto, ya sabes, al mismo tiempo, hemos visto casos de todo tipo. En una conferencia de prensa, las autoridades aparentan desconocer el estado de la investigación. En realidad, trabajan en pistas sólidas tras bambalinas. Veremos si es el caso aquí. Esta situación de la nota de rescate fue interesante porque salió ayer, primero con TMZ, pero luego tienes estos como canales de televisión locales en Tucson recibiendo también estas notas de rescate. Sé que el programa Today Show dijo que parece que no están fundamentadas. Supongo. ¿Cómo sabes, como investigador, si una nota de rescate es legítima o no? Creo que es difícil hablar de la nota de rescate. Te diría que, con base en la información que proporcionaron en esa nota, podrías saber si se puede verificar o no. Dudo que alguien intentara engañar a las autoridades. Quizás solo querían engañar a los medios para obtener más exposición.
Así que tal vez la enviaron pensando que no sabían lo que pasó en la escena del crimen. Si agregamos detalles ahí, es más probable que lo publiquen. ¿Con qué frecuencia has visto eso en los casos? Porque, o sea, quien sea que lo haya hecho, si esto no es, ya sabes, quien sea que secuestraría a una mujer de 84 años, eso ya es otra cosa. Pero si es una nota de rescate falsa, ¿qué tan común es? Hay personas que dirán, es una situación emocional. Tal vez Savannah Guthrie tiene mucho dinero. Voy a enviar una nota de rescate y voy a intentar aprovecharme de esta familia. En su peor momento, Te sorprendería cuántas veces ocurre eso en los casos pequeños. Las personas solicitan dinero por información de sus seres queridos, conscientes de la crisis familiar. En ese momento harán casi todo por recuperar a su ser querido. Así que hay personas que se aprovechan de estas situaciones, incluso en búsquedas menos populares, como en la que estuvimos involucrados. Lo vemos seguido y avisamos a la familia que eso pasará. Hablen con nosotros y dejen que verifiquemos la información que reciben. regresando a la parte de la entrada forzada, porque pienso en otros casos que hemos hecho y no sabemos si fue una entrada forzada. ¿Significa que la puerta estaba atascada? ¿Alguien entró por una ventana? ¿Qué evidencia hay? No lo sé, pero parece que si eres alguien que normalmente no hace esto, secuestrar personas, habría una oportunidad de dejar mucha evidencia atrás. Si debes forzar tu entrada a una casa, Absolutamente. Y también genera ruido, llama la atención. Es arriesgado hacer eso. Así que ahora, basándonos en parte de la información que estamos viendo sobre su marcapasos, esto pudo haber ocurrido tarde en la noche, cuando no había otras personas cerca. Pudo ser un escenario calculado. Pero de nuevo, tenemos que pensar en esto porque parece un secuestro, pero podría ser otra cosa, y el secuestro solo es una tapadera. Esto pudo haber sido un intento de hacerle daño como represalia por algo. Todo está encubierto por el secuestro. Parte de esto podría ser infundado porque alguien intentó aprovechar una situación en la que no está involucrado. Y tenemos a esos hackers que tienen gente en Internet que observa estos escenarios fuera de este país, que están tratando de hacer que la gente ponga dinero en una mala situación. Como mencioné, eso aparece casi siempre en nuestras búsquedas. la parte del marcapasos, aunque no sé mucho de ellos, pero sé que hubo un informe que decía que la última vez que se sincronizó con su Apple Watch fue como a las 2 de la mañana del domingo. Y si ese es el caso, eso significa que alguien podría haber sabido que el Apple Watch se estaba conectando a él, o el marcapasos se desconectaría si no está cerca del Apple Watch, porque los marcapasos, en muchos sentidos, pueden, o sea, están constantemente recibiendo información, ¿verdad? Por ejemplo, si no tienen un registro del marcapasos, ¿eso significaría que alguien podría haberlo apagado o saber cómo hacerlo? No conozco el funcionamiento del marcapasos, pero sí los dispositivos electrónicos. Trabajé varios años en informática forense. Es igual que tu Apple Watch. Si lo dejas en casa, te notifica que se desconectó. Esperamos que eso sea lo que pasó. Ella solo dejó el teléfono y sigue sana. Aunque no esté bien de salud, ese marcapasos aún debería comunicarse con ese teléfono. Así que de cualquier manera, creo que solo es cuestión de distancia y no una mala situación. Estamos rezando. Ya sabes, es más fácil decirlo que hacerlo, y sé que tú te dedicas a encontrar personas cuando están desaparecidas, ¿sabes? Y piensas en dónde está ella. Tucson, Arizona. No es como si ella estuviera viviendo en una región montañosa, fuera de la red. Está en una ciudad de tamaño relativamente decente, en un área metropolitana, solo regionalmente, en esa parte del país. Cuando se trata de, por ejemplo, lectores de placas, diferentes tipos de dispositivos electrónicos de monitoreo que puede tener la policía, ¿qué tipo de acceso podría tener la policía a tecnología que pudiera ayudarles? ¿Y si sí siguen pistas y no nos lo dicen? Entonces, como oficial de policía, lo primero que querría hacer es obtener un volcado de la torre de telefonía celular. Quiero saber cada teléfono que estuvo conectado a esa torre durante ese periodo de tiempo. Si estos presuntos perpetradores fueran inteligentes, no llevarían dispositivos electrónicos que los rastreen o localicen. La segunda, como dijiste, el lector de placas, revisaría y descargaría la información de cualquier vehículo que entre o salga de esa área.
Lo más importante es ese celular. Si alguien llevó un celular u otro dispositivo con datos de sellador, eso podría revelar su identidad. Sin embargo, las autoridades no compartirán esa información, mantendrán esto reservado, pues podría ser la única pista para hallarla con vida, ojalá. Cuando se trata de esto, pienso en la sangre, y hay sangre afuera de la casa. No sabemos de qué es. ¿Sabes? Es interesante. El sheriff menciona tener ADN vinculado a Nancy Gutiérrez, pero no aclara detalles sobre la sangre, ni si era ese ADN el que analizaban. Pero si es, ya sabes, esa sangre en la parte delantera de la casa, si eso está relacionado con esto. Y no es de alguien que tuvo una hemorragia nasal recientemente. ¿Qué significa eso? Depende si su tipo de sangre o ADN está en alguna base de datos, si es un criminal conocido o existen otras bases de datos de ADN. Todos envían su ADN a estas aplicaciones donde encuentran a sus seres queridos. Así que hay muchas bases de datos públicas de ADN, y no son solo bases de datos criminales, como dije, son bases de datos públicas. Así que eso es una cosa, y la otra cosa indicaría que ella ha sido lastimada. Lo bueno es que no hay mucha sangre, ya sabes, tal vez sufrió un corte. Las personas mayores tienen la piel muy delgada, así que tal vez la agarraron y la trataron de forma brusca, y eso le causó algún tipo de abrasión en el brazo. Y aún así pudo sobrevivir a eso. Sí, y esperas que ella esté, ya sabes, caray, solo esperas que esté viva, que sea parte de esta historia. Ya llevamos 3 días, 72 horas. ¿Cuál es la línea de tiempo? Sabes, a estas alturas, las autoridades sienten más presión por la situación conforme pasan los días. Sabemos sobre el medicamento y la creencia de que si ella no toma este medicamento en 24 horas podría ser fatal, o ya pasó ese plazo. Incluso las autoridades saben que en casos de asesinato, las primeras 48 horas son clave para encontrar a alguien. En casos de desaparición o cuando alguien es llevado de su casa, ¿cuál es el plazo para las autoridades? ¿En qué momento realmente aumenta la presión conforme pasa el tiempo? Las primeras 48 horas es un buen estándar. Entra, trata de encontrarlos lo antes posible. Cualquier cosa después de eso es crucial. Y estoy muy sorprendido, basado en los reportes que he visto, de que retiraron a los equipos de búsqueda y rescate para intentar localizarla. Honestamente existe la posibilidad y lo hemos visto en nuestros casos. Ya recuperamos antes a 2 víctimas de homicidio abandonadas. Rezo para que no sea igual esta vez. Pero el hecho es que sucede. ¿A dónde llevarás a una señora de 83 años? ¿Dónde la mantendrás? ¿Sabes si esto es un secuestro o algo peor? Quizá quienes dicen, oh, la secuestré, solo buscan dinero con eso. No tiene relación con esto. Los secuestros normalmente no terminan bien. Hay pocos casos exitosos de intercambio de dinero. La persona suele regresar sana y espero que así sea aquí. Es muy desconcertante, honestamente. Si nuestro equipo hubiera estado más cerca, estaríamos allá afuera en este momento, ayudando, tratando de ver si hay algo que podamos encontrar porque ya lo hemos hecho antes. Dios nos guía para ayudar a familias como esta, incluso en casos de alto perfil. En casos como este, porque, o sea, simplemente se siente, o sea, definitivamente, entiendo la atención que está recibiendo. Savannah Guthrie y su mamá son personas muy reconocidas. Ella aparecía regularmente en el programa Today Show, pero solo en cuanto a los hechos como los conocemos. Una mujer de 84 años vive sola. Que la saquen de su casa en medio de la noche. Digo, ¿con qué frecuencia has visto historias como esta en tu trabajo? Jamás había visto que secuestraran a un adulto mayor en mi trabajo. Hemos visto personas que tienen un episodio y se van de casa, y quizás sea una situación similar. Lo hicieron voluntariamente y por sus propios medios. Pero que alguien se ha llevado así ya nos pasó. Fue alguien conocido de la víctima, la llevó, le hizo daño, se deshizo de ella y pudimos localizarla. Normalmente es alguien que tiene un interés, alguien que va a beneficiarse de pasar por todo este trabajo, por así decirlo. Para lograr esto, debieron planearlo, saber cuándo estaría ella en casa, cómo entrar, dónde hallarla y cómo salir.
Saber que hay cámaras, desactivarlas y evitar dejar ADN para poder salir. Huellas dactilares, ADN, avistamientos por parte de los vecinos, vehículos, LPRs, o sea, piénsalo. ¿Y si no tenían placas en el auto, el LPR no los habría detectado? Si no tenían celular, no se registran en la torre y eliminan su evidencia si entienden cómo se busca personas. Bueno, yo también pienso, ya sabes, obviamente, la pregunta más importante que necesita respuesta es ¿dónde está Nancy Guthrie? Y está bien esas preguntas, pero también, al mismo tiempo, es como ¿por qué? ¿Sabes? Simplemente está esta pregunta de por qué alguien haría esto. No parece por nada. Escuchamos que fue un robo, llevándose a esta mujer que además tiene problemas de salud. Simplemente hay tantas cosas que no tienen sentido y solo esperas, por esta familia, que pueda haber un final feliz para esta historia y vamos a seguir observando de cerca. Billy Lane, fundador de Somos lo Esencial. Siempre es un placer tenerte en Ley y Crimen. ¿Puedes hablar un poco sobre tu grupo y el trabajo que hacen? Sentimos que Cristo nos guía para ayudar a las familias a encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Esto es gratuito. Somos investigadores privados, exagentes de la ley y exmilitares. Contactamos a familias de desaparecidos y realizamos búsquedas terrestres para recuperaciones y posibles rescates. Si alguien quiere saber de nosotros, donamos nuestro tiempo. No nos pagan por lo que hacemos. Lo hacemos porque creemos en lo que hacemos. Puedes visitar weirdessentials.com, donde puedes aprender más sobre nuestra misión, y si Dios lo pone en tu corazón, haz una donación para ayudar a otra familia. Billy Lane, un investigador privado de defensa criminal, gracias, como siempre, por tomarte el tiempo de estar con nosotros en Law and Crime. Lo apreciamos. Gracias, oh Señor. Si sabe algo de Nancy Guthrie, llame al departamento del sheriff del condado de Pima al 5-203-514-900. Eso es todo por el caso de Law and Crime. Suscríbanse en YouTube y Spotify y encuentren On the Case en Peacock. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.